Gracias, gracias. Listo, ya ahora sí. ¿Se escucha? Sí. Queremos darle gracias al Señor porque este día, en muchos lugares de Latinoamérica se celebra el Día del Padre, así que sé que como se ve el vídeo en YouTube en muchos países, les puede estar llegando para el Día del Padre o en las vísperas del Día del Padre. Así que queremos darle un reconocimiento a los padres buenos de cada país que celebran el Día del Padre en el día de hoy. En el día de hoy vamos a estar hablando de algo muy interesante, y es que yo estaba viendo que en la Biblia, en la palabra de Dios, como en las películas, hay actores secundarios. Hay quienes no han tenido un papel muy estelar, muy destacado, pero tienen su papel, tienen su rol. Asimismo, como yo una vez estuve predicando acerca de los padres, hay padres que no tienen un rol significativo, pero tienen su participación, y aunque tengan una participación pasiva, hacen influencia en la vida de sus hijos. Y asimismo, los personajes que en la palabra de Dios o en la Biblia han aparecido quizás de una manera muy fugaz, han tenido un impacto en la vida de nosotros, y yo quiero que en este tiempo algunos de esos personajes hagan un impacto en nuestras vidas también. Hoy vamos a estar hablando acerca de Barrabás. Es bien raro que se predique acerca de Barrabás, ¿no? Pero esta prédica va a estar basada en base a Barrabás. Y cuando ustedes buscan o piensan en Barrabás, de hecho, me hizo complicado conseguir una imagen, que siempre quiero poner una imagen para la prédica en cual yo pueda basarme y tener un simbolismo. ¿En qué pongo? Pongo Barrabás, y todo me salía como barbas. Entonces, de hecho, en esos tiempos todo el mundo tenía barba, así que eran barbudos, así que Barrabás en esta parte de la prédica va a ser también alguien de barba. Pero alguien más que Barrabás, o sea, de Barrabás, ¿qué se sabe de Barrabás? Hay una cierta discrepancia y similitud en los evangelios cuando hablan acerca de Barrabás. Ahora, ustedes saben quién era Barrabás, ¿no? Barrabás fue el ladrón o la persona que iban a enjuiciar, pero Pilato dice, bueno, hay que soltar siempre a uno. ¿Soltaremos a Jesús o a Barrabás? Y el público dijo Barrabás, Barrabás. O sea, esa es la parte que nosotros conocemos de él. Pero en Mateo, Barrabás sale como un ladrón. En Marcos, Barrabás aparece como un asesino. En Lucas aparece como un rebelde, revoltoso. Y en Juan aparece como un bandido famoso. De una forma u otra, no tenía ninguna buena referencia al Barrabás, ¿no? Y yo, de hecho, en mis notas no aparece Barrabás. Yo había puesto el título de la prédica, Yo y Barrabás. Yo y Barrabás. O sea, porque a veces nosotros no tenemos un papel muy significativo en la vida de muchas personas, y quizás para otras personas simplemente tienen un mal recuerdo de nosotros. Si en alguna vez tuvimos un fallo, un error, la gente nos recuerda con un error. Entonces nos marca, y a veces nos etiquetan, a veces nosotros nos las pasamos reivindicándonos en nuestra vida y resarciendo los errores, pero la gente se acuerda, el que cometió este error, la del error este. Entonces nos tienen una etiqueta tipo Barrabás, o sea, Barrabás el ladrón, Barrabás el bandido, Barrabás el sedicioso, el revoltoso, o Barrabás el asesino. O sea, las cosas malas que hemos hecho nosotros nos etiquetan de por vida, y eso es triste, pero vamos a ver hoy día unas cosas muy importantes y significativas, y como siempre trato de hacer en todas las enseñanzas, a ver la aplicación en nuestras vidas acerca de esto. Y es que, como le decía, para Mateo Barrabás era el ladrón, para Marcos era el asesino, para Lucas Barrabás era el rebelde, y para Juan Barrabás era el bandido famoso. Pero en el corazón de Jesús y en la mirada de Jesús, en ese momento Barrabás era su primer redimido.
Era la primera persona por la cual iba a pagar, iba a tomar su lugar y él iba a pagar por su muerte. Y quizás yo creo que la mayoría de nosotros no hemos visto eso. Quizás en el momento el mismo Barrabás sí lo notó. O sea, Jesús le salvó el pellejo a Barrabás, le salvó la vida. Porque, por otra parte, para los judíos la muerte de Jesús era la pérdida de un líder. O sea, para los apóstoles, los discípulos, era que el líder lo quitaban de enfrente y ellos quedaban sin líder. Y era un caos. Para los judíos la muerte de Jesús era quitar de en medio al impostor, al que se hacía ver o pasar por el Hijo de Dios. Para los romanos era una muerte más, la muerte de Jesús. Pero ahí viene, para Barrabás la muerte de Jesús fue su libertad. Y empezando enseguida ya de entrada con las preguntas directas que me permito hacer a cada uno de nosotros, porque me incluyo a mí, y es que si para Barrabás la muerte de Jesús fue su libertad, la pregunta sería para nosotros, la muerte de Jesús, ¿qué es? Lo triste es que para nosotros, por eso le he puesto yo y Barrabás, para nosotros la muerte de Jesús a veces es más insignificativa de lo que para Barrabás fue la muerte de Jesús. Porque no lo estamos viviendo en carne propia. No estamos en ese momento donde el error nuestro, dice Jesús, no, tranquilo, yo voy a pagar por ese error en que te metiste. Entonces no lo vemos, no es tan palpable como para que nosotros digamos, Jesús es mi redentor, porque lo que yo tenía que pagar, Él lo pagó. Barrabás sí lo entendía. Y en esta parte, aunque yo sé que el historial, los antecedentes y la forma en que se conoce a Barrabás era negativa, yo creo que en este instante nosotros tenemos que pensar un poco como Barrabás y darnos cuenta que Jesús nos está salvando el pellejo, Jesús nos está salvando la vida, porque Él, el precio de nuestro pecado lo está pagando Él, o lo ha pagado Él en la cruz del Calvario. Entonces tenemos que entender que si para Barrabás la muerte de Jesús fue su libertad, fue salvarle la vida, para nosotros la muerte de Jesús no es parte de la Semana Santa en la cual nada más conmemoramos y nos da tristeza cómo murió y cómo sufrió, sino que para nosotros debe ser una realidad en nosotros de que por todas nuestras faltas y nuestros pecados Jesús lo pagó y ya nosotros somos redimidos por Él. Jesús tomó a Barrabás como su primer redimido. El resto de nosotros somos los redimidos por la pasión o por la muerte de Cristo Jesús, pero Barrabás realmente fue el primero, de forma evidente y clara. Obviamente que en la cruz del Calvario por todos Cristo murió, pero en forma literal, en forma física, Jesús murió por Barrabás, porque le tocaba a Barrabás estar condenado a muerte, y esa muerte la pagó Jesús en la cruz del Calvario. En la primera parada que quiero que hagamos es que nosotros pensemos y nos demos cuenta que nosotros somos como Barrabás. Nosotros estábamos condenados a muerte por todos nuestros errores, por todos nuestros pecados, pero Jesús pagó por nosotros, y eso, la primera parada es que eso tiene que ser una realidad en nuestra vida, que Jesús murió por nosotros. Y no nada más recordarlo en Semana Santa, que Jesús nació para darnos la salvación y no recordarlo solamente en Navidad. Que sea constante en nuestras vidas saber que Jesús vino a la tierra, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, hizo nacer a su Hijo único, para que todos los que creemos en Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Y recordarlo siempre, recordarlo también que la muerte de Cristo en el Calvario no es solamente una etapa, un capítulo triste en la historia donde vamos a ver nada más las películas tristes de Semana Santa, del Viernes Santo específicamente, y ya, oh, qué triste, qué lamentable. Bueno, sigamos haciendo lo demás. O sea, nuestra vida tiene que tener un antes y un después de la muerte de Cristo Jesús. Y yo estoy seguro que
debió haber marcado la vida de Barrabás al saberse que lo que él tenía que pagar, lo que él tenía que padecer, lo hizo Jesús. Ahora, un detalle interesante es que la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, quien hizo el personaje de Barrabás fue el actor italiano Pedro Sarubi, quien no pudo ver al actor maquillado de Jesús hasta que rodó la escena cuando es absuelto por la multitud a cambio de Jesús. Les cuento brevemente que eso lo encontré en internet. Pedro Sarubi lo llamaron para participar de la película La Pasión de Cristo. Él venía de tener un fracaso en su carrera como actor, era actor de obras de teatro, era hasta, si no me equivoco, participaba en el circo, en muchas otras cosas en Italia, y su vida de actor iba en picada. Entonces lo llamaron para eso y él recobró la vida y dice, bueno, ya me llamaron para una película interesante, Mel Gibson. Y él estaba interesado en ser el personaje de Pedro, porque el personaje de Pedro estaba más recurrentemente en la pantalla. Y entonces quien más aparece en escena se le paga más, y quien sale nada más en una pequeña escena se le paga menos. Así que él estaba interesado en eso, pero le dijeron, no, tú vas a ser Barrabás. Y él trató de negociar para que sea Pedro, y no porque tenga una simpatía por Pedro y no por Barrabás, sino simplemente porque le pagaban más, Pedro aparecía más. En fin, la situación fue que él, como era actor de una sola escena, él no estaba en los rodajes, en ningún momento de lo que se estaba filmando, él estaba haciendo parte de lo que estaba aconteciendo y no veía las cosas, no veía a los personajes maquillados, no veía absolutamente nada. A él lo llamaron el momento donde ya tenía que aparecer, lo maquillaron, lo prepararon para hacer Barrabás, y en esa escena de la pasión de Cristo estaba... Si ustedes lo recuerdan, si no, pueden verlo nuevamente en internet. Estaba Jesús totalmente ya demacrado por toda la tortura que le habían hecho previo a la cruz. Y entonces en eso sale Pilato y dice, y este hombre no es culpable. Dice, bueno, hagamos algo. Como tradición, siempre se libera a un preso en esta época de la Pascua. Así que voy a traer el reo de muerte para que ustedes escogen entonces entre los cuales de los dos. Y en ese instante salió Pedro Sarubi y vio por primera vez al actor que encarnaba a Jesús maquillado todo de Jesús. Y obviamente todo desangrado y todas estas cosas con la corona de espinas y todo esto. Y entonces cuando ya toda la multitud dijo Barrabás, que liberen a Barrabás, ya él salió por ahí, los que verán la escena, los que quieren ver nuevamente la verán, y él miró a Jesús. Dice él en su libro, porque él escribió un libro, que fue la primera vez que vio a Jesús. Y dice, cuando vio la mirada de Jesús, su vida fue un cambio total. Total, dice, que marcó su vida ver a Jesús, porque él se metió en el papel. Como todo buen actor, se mete uno en el papel. Entonces Jesús... El actor de Jesús estaba metido en el papel de Jesús y obviamente su mirada fue totalmente de compasión y como decirlo sin decir, eres libre, estoy muriendo por ti, sigue. Dice Pedro Sarubi, eso más que otra escena de una película cambió toda mi vida al ver la mirada de Jesús con tanto amor y compasión por mí. Como dice en su testimonio, no me avergüenzo de decir que durante el rodaje me convertí. Eso lo dijo en su libro De Barrabás a Jesús, convertido por una mirada. Pedro Sarubi no conocía de Dios. En la película, en el rodaje, él encontró un momento donde sintió la mirada de Jesús y le inspiró tanto a transformar totalmente su vida, porque se me pasó a decir una parte, era alcohólico y había tenido disputas con su pelea durante toda su vida, desde pequeño no había visto a su familia y entonces él se reconcilió con su familia, dejó el alcoholismo y se metió a los caminos del Señor de lleno y también escribió el libro De Barrabás a Jesús, convertido por una mirada. Y eso es interesante porque realmente nosotros
No sé si en algún momento usted lo percibe o lo siente, que Jesús le mira o que Dios Padre está atento a usted. Especialmente, obviamente no cuando estamos pecando, sino cuando estamos en un momento de adoración como lo tuvimos ayer, cuando estamos en un momento de oración, como estamos de todo corazón derramando nuestro corazón en una petición especial de oración, sentimos que Dios nos ve. Y eso, más que un sentimiento, es una realidad. Yo quiero compartirle el versículo 16 del Salmo 139. Dice así: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Este versículo yo lo he visto muchas otras veces. No sé si para usted es la primera vez que ve el versículo, pero si lo leemos con detenimiento, dice así: mi embrión vieron tus ojos. En la forma poética en que se escribe, puede tender a la confusión, y yo me fui a buscar las otras versiones donde entendí algo muy interesante, porque por mucho tiempo, no sé si ustedes ahora, si lo habrán visto por primera vez, habrán concluido en algo, de que mi embrión vieron tus ojos. Entonces, ¿quién es el que está mirando? ¿El embrión o Dios? Por mucho tiempo yo pensé que yo como embrión veía los ojos de Dios. Pero en las traducciones habla de lo contrario, y cuando voy nuevamente a la versión esta inicial que siempre hemos leído como Biblia, de Reina Valera, versión de 1960, entiendo que donde dice, mi embrión vieron tus ojos, mi está en singular y tus está en plural, o sea que son varios. Entonces, si es un embrión, vieron tus ojos, o sea, lo que está hablando ahí directamente es que tus ojos vieron a mi embrión, que cuando yo estaba siendo formado, Dios me estaba viendo. ¿Y desde dónde encontramos la mirada de Dios? Desde la formación nuestra en el vientre de nuestras madres. Y eso se los doy para que nos empecemos a enterar de que la mirada, como estaba la última alabanza aquí cantando nosotros delante de Dios, la mirada del Señor que nos llena de tanta paz y tanta tranquilidad cuando vamos a hacer algo. Después de una oración nosotros sentimos que Dios nos mira y respalda lo que vamos a hacer y sentimos esa paz para hacerlo. O cuando queremos ser fortalecidos para cambiar un mal hábito, para dejar atrás una mala actitud o dejar un pecado atrás, y le pedimos a Dios con toda fuerza, ayúdame a cambiar. Y después sentimos esa paz, sentimos que esa mirada de Dios por esa oración conforme a su voluntad nos llenó de paz. Y eso lo vemos ahora, que desde el principio Dios nos mira, desde el inicio de nuestras vidas nos mira. Más adelante vamos a ver en detalle unas cosas muy interesantes. Pero la mirada de Dios como Padre estaba ahí cuando fuimos formados. Y eso para mí es una alegría inmensa y es algo que no puedo yo expresar con mis palabras cómo me siento al saber que desde antes de yo nacer ya Dios me estaba viendo, ya estaba contemplándome y estaba feliz de que yo estaba siendo formado y que iba a nacer. Hay otra mirada que es la mirada de Jesús. La mirada de Jesús cuando Pedro falla. Dice la palabra del Señor en Lucas 22, del 59 al 61, lo voy a leer para que luego saquemos el acontecimiento de ese momento. Dice, alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió, seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro le dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. Como hemos predicado en otras, hace como 4 prédicas atrás, en la prédica nuevamente, que analizamos el asunto de Pedro cuando fue reivindicado en el amor con Dios, con Jesús. Jesús ya le había dicho que iba a caer. Jesús sabía que iba a fallar. Jesús sabía que le iba a negar. Y le dijo, tú me vas a negar. Dice, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces.
Y entonces el pasaje que le acabo de leer es donde se narra precisamente cuando Pedro le negó y la tercera vez dice que inmediatamente mientras aún hablaba el gallo cantó. Dice, en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que también cuando nosotros pecamos o cuando fallamos, Dios nos ve. Dios nos ve. Ahora, la culpabilidad la sentimos nosotros. Y quiero que sepan algo. Les digo y lo creo de todo mi corazón. La mirada de Dios no es de acusación, sino de amor. Porque el que nos acusa es el enemigo. Pero dime, si Jesús vive en la eternidad, habita en la eternidad, y sabe que Pedro le va a fallar, y le dijo, yo sé que ustedes me van a negar y me van a fallar, porque Satanás lo ha pedido, pero yo he pedido al Padre para que tu fe, Pedro, no falte, para que tu fe no falte. Jesús estaba intercediendo porque sabía que Pedro iba a fallar, le iba a negar. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que falla, Dios sabe que estamos en el momento que Él sabía que iba a acontecer. Ahora, si uno ama a Dios de verdad, ¿qué sucede en nuestro corazón cuando le fallamos? Cuando le fallamos a Dios, lo que sucede en nuestro corazón es tristeza. Lo que sucede en nuestro corazón, es tristeza. Necesitamos entender que Dios, necesitamos entender que Dios está viéndonos en cada momento de nuestras vidas, desde nuestro nacimiento hasta nuestros errores, desde nuestra oración hasta nuestra adoración. Cuando nosotros entendemos que Dios nos ve con una mirada de amor, entendemos que su misericordia está dispuesta para alcanzarnos y levantarnos. Y entendemos que cualquier acusación del enemigo va a quedar en segundo plano, porque lo más importante y lo más fuerte para nuestra vida va a ser el amor de Dios. Y yo necesito es que podamos prestar mucha atención en estos detalles, porque vivimos como cristianos muchas veces de derrota en derrota, porque simplemente no hemos entendido que la mirada del Maestro, cuando nosotros le negamos, cuando nosotros fallamos, pensamos que esa mirada es de acusación y esa mirada es de amor, es decir, fallaste, pero está mi mano aquí, ven, levántate. Presten atención a esto, por favor, les pido, les ruego que puedan meter esto en su corazón y en su mente, porque nosotros, el resto de nuestras vidas, ustedes y yo, le vamos a fallar a Dios, pero la clave va a ser siempre es entender cuál es la mirada de Dios sobre mi fallo, cuál es la mirada de Dios sobre mi pecado, sobre mi error. La mirada de Dios siempre va a ser de ayudarnos, no de señalarnos, porque si Dios nos quiere señalar y nos quiere condenar, ya lo hubiera hecho. Pero ¿por qué seguimos nosotros congregándonos, orando, si seguimos fallando? Porque su mirada de amor no se cansa, porque su mano extendida no se ha agotado y sigue ahí esperando que nos toque a nosotros extender nuestra mano para alcanzar la mano de Dios y ser ayudados por Él. Y es bien importante eso. Cuando Jesús miró a Pedro, ¿cómo lo miró? No miró como nosotros miraríamos, es decir, te lo dije, yo sabía que ibas a fallar, yo sabía que eras así. No, la mirada de Jesús recuerda que yo te dije, que yo le pedí al Padre que tu fe no falte. Fortalécete en la fe, no mengues, no te caigas. Y eso se lo quiero decir a todos y cada uno, incluyéndome a mí, porque nosotros en el mundo encontraremos aflicciones, como dijo Jesús a los discípulos, pero debemos confiar porque Él ha vencido. Y dice en Apocalipsis, ¿cuál es esa victoria que ha vencido? Es nuestra fe. El creer y en confiar en Dios es lo que nos ayuda a vencer por encima de nuestros fracasos, nuestros errores, nuestros pecados y todas las cosas que nos hacen desviarnos de Dios. Es importante que sepamos eso. No podemos seguir viviendo en derrota pensando que todo lo que el enemigo dice es verdad. Lo que dice Dios es verdad.
El Señor siempre nos mira. El Señor nos mira en todo momento y no hay lugar, no hay ocasión, no hay situación en el cual nosotros nos podamos esconder de Dios. Quiero compartirles a ustedes el Salmo 139 hasta el 16, del 1 al 16, así que lo vamos a estar viendo por pedazos que no alcanza toda la pantalla y no quería poner la letra muy pequeña. Pero en el Salmo 139 nos muestra que el Señor siempre nos mira, aunque nosotros no nos demos cuenta, y que Él sabe todo sobre nosotros. Entonces, cuando nosotros nos presentemos delante de Dios en oración, no vale la pena hacer un papel de algo que no somos, porque ya Dios nos conoce. Mejor es ir ante el Señor con corazón sincero. Esta versión es la Nueva Traducción Viviente, que quiero compartir con ustedes porque es una forma un poco distinta de narración en la cual nos ayuda a nosotros en el entendimiento. En la Nueva Traducción Viviente, el Salmo 139, los versículos del 1 al 16, aunque estos son los primeros del 1 al 5, dice así de esta forma: oh Señor, voy a leerlo con calma, pero quiero que lo analicen bien. Has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso. Sabes todo lo que hago. Sabes qué voy a decir incluso antes de que lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Viendo nada más estos primeros 5 versículos, es increíble que nosotros no sepamos o vivamos como que no entendemos lo que Dios sabe acerca de nosotros. Y realmente lo que Dios sabe acerca de nosotros es todo. Dice, tú conoces mi corazón y sabes todo acerca de mí desde el principio. Vamos a leer la segunda parte que dice: semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Dice así: semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Realmente no es fácil que nosotros entendamos que aunque nosotros nos ocultemos de Dios, nunca escapamos. Dios nos ve siempre. Eso no es fácil de entender, pero comprendiendo que Dios es el Dios Todopoderoso, sabemos que es así. Dice, jamás podría huir de tu presencia. Hay gente que piensa que si tú te vas de la iglesia y te vas y te metes en una cantina, te metes en un prostíbulo, te metes en la discoteca, en un antro de perdición, te vas a un sótano a consumir drogas o alcohol y te pierdes, ya te perdiste. Dios te ve donde quiera que tú estés. De la mirada de Dios no te has perdido. Te has perdido de la mirada de las personas porque te has escondido. Pero de Dios nunca. Porque ¿de qué forma nosotros podemos entonces explicar que si tú estás en medio de tu peor perdición y oras a Dios para que te salve, Él te salva? Porque si Él no te ve, no te podría salvar y no te podría escuchar tampoco cuando le pides ayuda. Dios está en todo lugar. Y en todo momento, y en el peor momento de nuestros pecados, Dios está ahí. Para terminar los últimos versículos, bueno, hay 2 más. Dice, podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea, que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas, viene la parte esta, que quería yo aclarar de lo que dije al principio, que mi embrión vieron tus ojos.
La versión que yo leí era Reina Valera, que dice, mi embrión vieron tus ojos, y aquí vamos a verlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice el detalle de cómo nosotros estamos expuestos a la mirada de Dios desde antes de nacer. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Y eso lo puede decir cualquier médico. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro y cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Ayer estuvimos hablando en el Romanos 8, estuvimos viendo en el Romanos 8 que Dios nos predestinó desde antes de la fundación de la tierra. Estamos viendo aquí en el Salmo 139 de que Dios nos miró a nuestro embrión. Cuando todo se estaba formando apenas en el vientre de nuestra madre, Dios nos miró. Y Dios no quita su mirada de nosotros aunque estemos grandes, aunque estemos adultos, aunque estemos viejos. Dios sigue teniendo su mirada de amor sobre nosotros, porque el Señor siempre nos mira con ojos de amor. Y siempre nos ha mirado con ojos de amor, siempre ha tenido paciencia con nosotros. Pero sabemos que Dios nos mira con ojos de amor, pero la pregunta es, ¿tu mirada en qué estás puesta? ¿En qué o en quién? ¿En qué están puestos tus ojos constantemente? En algunos los ojos están puestos constantemente en un problema. En algunos los ojos están puestos constantemente en un sueño, en un deseo. En algunos los ojos están puestos constantemente en una persona. Algunos tienen los ojos puestos en su necesidad. Algunos tienen los ojos puestos en el futuro. Pero dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, las cosas van a empezar a tomar sentido por completo, porque Jesús nos llena a todo, en todo. A todos nos llena en todo. ¿Qué significa eso? Que todas nuestras necesidades las podemos conseguir en Jesús. ¿De qué forma? En la forma en que al nosotros deleitarnos en el Señor, en una alabanza, en una adoración, en su caminar, en la lectura de la palabra, en tener una relación íntima con Él, al enfocarnos y deleitarnos en eso, todas las demás cosas empiezan a tomar su orden. La vida de Pedro Sarubi, el actor que encarnó a Barrabás en la película La Pasión, cambió por completo cuando vio la mirada de Jesús. Y eso era nada más el actor. Pero al ver la mirada de Jesús, él sintió toda necesidad en su interior suplida por parte del amor inmenso de Jesús por él. La pregunta es, nosotros los que estamos en este lugar, los que nos ven, que han tenido una decisión porque Jesús sea el Señor de sus vidas, ¿su vida ha cambiado por la mirada de Jesús? ¿O sus vidas están puestas, su vida tiene la mirada puesta en Jesús? Nosotros tenemos que constantemente hacer un alto en nuestras vidas y evaluar nuestros pasos, nuestro caminar, porque muy probablemente nosotros estemos distraídos y nos hayamos salido del camino, aunque sigamos viniendo a la iglesia, aunque sigamos haciendo actividades espirituales, cristianas, quizás nuestra mirada se empezó a desviar. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy estamos hablando acerca de lo que significaba Jesús para Barrabás.
Y cuando pensamos en eso, nos preguntamos, para mí Jesús significa lo mismo que para Barrabás significó Jesús. Es simplemente unas palabras de reflexión para que nosotros empecemos a escudriñar internamente nuestra motivación correcta, para que internamente empecemos a cuestionarnos acerca de por qué yo avanzo tan poco en los caminos del Señor, por qué mis anhelos, mis metas están tan lejanas, tan lentas, tan inalcanzables. Es simplemente porque tenemos la mirada puesta en el objetivo equivocado. No se trata de ser religioso, no se trata de olvidar a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y todas las cosas que son importantes en nuestra vida cotidiana. Se trata de que Jesús sea prioridad en nuestras vidas y entendamos que para Él nosotros fuimos una prioridad para morir en la cruz del Calvario. Y dice un pensamiento que he visto mucho por las redes sociales, dice, no tengas por prioridad a quien te tiene por opción. Yo creo que lo han visto mucho por ahí. Yo creo que mucho por ahí, especialmente las mujeres lo han puesto por los hombres, ¿no? Pero no podemos tener por opción quien me ha tenido a mí por prioridad. Jesús me tuvo a mí por prioridad. Su mirada lo confirma. La pregunta ahora sería, ¿Jesús es mi prioridad? Dios Padre, Jesús, el Señor me mira con ojos de amor. La pregunta es, ¿lo miro yo a Él? Vamos a orar para que el Señor nos ayude en este caminar cristiano, porque por muchas cosas alrededor nos distraemos con frecuencia y nos empezamos a salir un poco del camino y necesitamos que lo cojo del camino sea enderezado y sigamos en la senda derecha, que como sabemos dice la palabra es angosta y estrecho el camino y angosta la puerta, pero nosotros tenemos que transitar por ella y tenemos que tener mucho cuidado porque como es angosto nos podemos salir rapidito de ella. Ayúdanos, Señor, Padre, a poder nosotros mantenernos en tus caminos, Dios. Entendemos y sabemos que tu mirada en nuestras vidas, Señor, nos llena de paz, nos deja llena de alegría, de gozo, de placer, de propósito. Pero es tu mirada la que nos deja lleno a nosotros, Dios. Pero lo que nosotros tenemos que hacer ahora también es mirarte a ti, Jesús, para que nosotros podamos corresponder a ese gran amor que tú tienes para con nosotros, Dios, y poder ser partícipes de tu gloria y de todas las cosas que tienes para nosotros, porque nuestra relación íntima contigo florece, porque nuestra relación personal contigo se nutre, se fortalece, y es lo que queremos, Dios. Ayúdanos a reenfocarnos en ti, ayúdanos a que nuestra mirada esté fija en ti, esté fija, nuestros ojos, nuestro objetivo seas tú, Padre, y ayúdanos, Dios, a que todas las necesidades sean puestas en tus manos, todas nuestras necesidades, absolutamente todas, sean puestas en tus manos para que podamos descansar en ti y entender que en tu tiempo todo será perfecto. Gracias, Padre, por estar siempre mirándonos y ayúdanos, Dios, a poder entender tu palabra y a hacerla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.